Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy día es día jueves. Jueves, ¿por qué jueves? Por Júpiter. El día de Júpiter. ¿Qué es Júpiter? Júpiter, Zeus Pater, el padre de los dioses. Dios, ¿qué es Dios? Zeus, aire luminoso. Bien, voy a invitar a mi gran amigo Siley Mora, que debería estar por aquí. Nights in white satin, never Aparece letters mi querido I amigo Siley Mora. never meaning to send. Noches de satín Amigo, blanco. sí, ¿cómo estás? Hola. Muy buena la característica, la música. Muy bien, mira, no te veo, pero tú tampoco me ves, pero no importa. Lo importante es que nos vean a nosotros. Sí, nos están viendo todos ellos. Ya, perfecto. Bueno, oye, ¿por qué, a ver, ya que colocaste esa canción que tanto me identifica, qué te evoca a ti esa canción? ¿Con quién te Esa conecta? canción ¿Qué momento? A ver. esa canción me evoca mi adolescencia, esa época en que todo era posible, que el futuro era incierto pero prometedor, aunque incierto prometedor. Un mundo de caminar a un ritmo con un paso firme, entusiasta, lleno de las mejores promesas de la vida hacia adelante. Sí, qué bien, qué bien. Mira, y a mí me evoca también lo mismo, me evoca también el aspecto ensoñador de la adolescencia, ¿no? El aspecto idealista, el aspecto romántico de la adolescencia. Y junto con lo romántico, mira, tengo en mi mano otro recuerdo, tengo un vaso de chicha ¡Ah, de qué rico! manzana. ¡Qué Salud rico! por las fiestas patrias. Y, y la chicha, oye, a mí me evoca obviamente las tradiciones patrias de los pueblos. Yo nací, tú sabes, y crecí en un pueblo que se llama Coihueco, y ahí este sabor es ambivalente, porque si bien es cierto, en fiestas patrias mi padre se ponía de buen humor, pero sin embargo, después cuando se pasaba sus copas y ya estaba más embriagado, el buen humor se le pasaba, ¿no? Y empezaba el muy mal humor. Pero en todo caso, oye, para mí las fiestas patrias, ¿qué te parece si hablamos de eso, de las tradiciones? ¿Hablemos? Sí, ¿Ya? claro. Vamos. Mira, te decía que para mí las fiestas patrias en general eran de dulce y agraz, ¿no? Dulce porque venían tíos y parientes de mi padre, básicamente porque mi madre era hija única, no tenía parientes. Y claro, en casa había muy buen humor por mi parte de mi padre, pero había esta otra contrapartida, que el alcohol llevaba a la ira, más que a la ira, llevaba al enojo con sus hijos, ¿no? Con nosotros. Entonces había que estar súper alerta a cualquier situación que se saliera de control. En fin, estábamos como militares acuartelados, como él decía, justo para los desfiles militares de los 19. Había que estar a la orden de él, muy activo, muy alerta, o si no te llegaba un castigo muy rápido. Pero uno compensaba, y aquí, ¿qué te parece si entramos en materia con algunas Vamos. pequeñas cosas culinarias, algunos juguetes? ¿Te recuerdas alguna Mira, comida? Empecemos por las comidas, ¿te parece? yo recuerdo a mi papá haciendo empanadas para mucha gente, y él las hacía, él las pagaba y todo, no existía eso de que vos todos pongan una cuota, ¿no? Él hacía comida para todos, y me acuerdo que ¿Mm? le hacía ese batido de huevo encima, que se lo ponía con una brocha especial, y los metía al horno y empezaba a salir ese olor maravilloso, la empanada de pino verdadera, con carne, cebolla, pasa, aceituna, huevo duro. Eso me acuerdo como primera cosa, la empanada de esta fecha. De la fecha. Oye, y el betún que le untaba con una Huevo, brocha, ¿no? Huevo, huevo, sí, era huevo huevo, batido, ya, yema de huevo. huevo. Oye, y siguiendo con la misma idea del betún arriba, mi madre hacía los chilenitos, esos dulces, Oh, esos panes sencillos, redonditos o con cierta figura,
pajaritos también se le llaman en otra parte del sur, pajaritos o chilenitos, y se le embadurnaba arriba con betún, que era la clara. Tu padre le ponía a las empanadas la yema, ¿no es así? Sí, Para que diera color. sí, Y sí. mi madre le ponía la clara batida con azúcar arriba de los pajaritos o de los chilenitos. Qué rico. Mira, aquí en el sur, más al sur estoy hablando desde Purranque, desde la zona del lago Yanquihue, es más habitual, más que los pajaritos, los alfajores de manjar o de alfajores de chancaca, ¿no? Así es que eso es lo muy típico aquí más al sur. Y en la zona de Santiago, ¿qué era lo típico en lo dulce, Ramón? Bueno, En las delicias dulces. sí, ¿Te sin recuerdas? duda me acuerdo en esta misma época, el mote con huesillo que ya empezaba a aparecer Ya. y la chicha, lo que acabas tú de mostrar, la chicha como un Ah, postre. claro, claro. Maravillosa chicha, o sea, qué rico brebaje. Oye, yo tengo la suerte de tomar la chicha todo el año porque Catherine tiene la, la precaución, la habilidad también de fabricar chicha en el verano de las manzanas silvestres de aquí, que hay tantas todavía, van desapareciendo, y la mejor chicha es la manzana silvestre que se hace, la hacemos hoy día, o sea, este año yo colaboré de un modo muy artesanal, apretando, aprisionando la manzana y colándola con un paño rudo, ¿no? Con una arpillera prácticamente, Un saco y harinero. dejándola embajada, y a veces se toma, mira, ella la cuece un poco, y otra que queda sin cocer, que se convierte en vinagre. Pero más al norte, mira, las chichas de uva, ¿no? La chicha, prácticamente la bebida central de las fiestas patrias en Chile es la del orujo, la de uva, esa que se conserva después de la cosecha y que también se le da una cocción porque si no se transforma en vino, fermenta, para que detener el proceso de fermentado se le cuece y se activa. Ahora en fiestas patrias se vende junto con las empanadas, ¿no? Eh, Quizá también, mira, habría que mencionar los picarones, porque aquí en el sur, como todavía hay lluvia y hay frío, los picarones quedan como herencia del invierno y los últimos picarones se sirven en fiestas patrias, en estos días. Con azúcar Mira, flor encima, qué rico. claro, y con chancaca. La salsa es con chancaca y canela, ¿no? Eso es fundamental. Mira, en las fiestas patrias mexicanas se conserva algo que en Chile se perdió, ¿no? Que era el rompope, ¿no? Que en el fondo, en realidad no se perdió porque se activa en Año Nuevo y Pascua, ¿no? El rompope que es lo mismo que el cola de mono, ¿no? Con la Oh, diferencia que en México le ponen en las fiestas patrias mexicanas, que dicho sea de paso, casi son idénticas, coinciden con las chilenas, porque es el día 15 y 16 de septiembre, y le ponen al colemono tradicional que conocemos de leche y alcohol, huevo, ¿no? Huevo, y eso hace una bebida muy fuerte, muy poderosa en el sentido y de alimenticio. del alimenticio, así como la malta con huevo que tú sirves Ah, a todos tus anfitriones, sí. y algo así es. Oye, Ramón, y con respecto a los Juego. juguetes, a los Sí. juegos, ¿qué te recuerdas? Bueno, inmediatamente hay una primera imagen que está por sobre todas, que es la imagen del volantín. Es la Mm, imagen, me acuerdo, volantín con la tradición antigua a la que pertenecemos, que tomábamos, aparte de tener por los volantines, papalote le dicen en otros lados, era sí, moler vidrio de ampolleta, molerlo, colarlo en una media vieja de la mamá, sí, y eso con cola de carpintero que se hacía al baño María, cola caliente, y la claro. carretilla de hilo del 100, por ejemplo, del 10, y se llenaba de vidrio molido y se le pasaba una esponja para que quedara muy suave, y con eso hacíamos nuestras competencias aéreas de volantines. ¡Qué maravilloso! Era un Claro. deporte, es maravilloso. Y fíjate esto que interesante, Ya, porque esa tradición ya. de curar el hilo, que llenarlo, que ahora está prohibido, porque hay niños no se vayan a romper los dedos. Bueno, todos teníamos los dedos
tajeados con sangre, pues, y después se cerraba. Bueno, esa tradición la encontré en un libro que es la autobiografía de Paramahansa Yogananda, No me digas. donde ¿Así? hablaba que la tradición del hilo para los cometas, los papalotes, se pasaban por este proceso de cola. Esa tradición viene de la India milenaria, amigo. Ah, qué El curar el hilo. curioso. Qué interesante. Oye, el hilo curado, claro, para mandar cortado. ¿Te acuerdas al Sí, compañero, al que el hilo que había que cortar el el hilo enemigo. del amigo? Oye, y Claro. cuando venía un volantín cortado, ir a buscarlo. Cuando veíamos que venía un volantín cortado, flotando, correr con palos, con cañas. Y qué alegría, por ejemplo, cuando pasaba por la casa de uno, un volantín cortado con el hilo, tocando el suelo, y uno corría y tomabas el hilo, y tomabas control de volantín y lo bajabas, y era tuyo. Era tuyo. ¡Wow! Era una sensación maravillosa. Claro, era como un botín, ¿te Un acuerdas? botín Un botín. de guerra. Oye, Ramón, me estoy acordando, tú tienes toda la razón. En el libro Autobiografía de un Yogi, mira, aparece, ahora me acordé, mira, la escena esa de que le dice el niño todavía, Mukunda se llamaba para Mahansa cuando era niño, le dice a su hermana, estaban todavía pequeños, y le dice, la hermana le dice, el niño le dice, Mukunda, yo puedo hacer lo que quiera, podrías, como para convencer a la hermana para que le regalara algo, algo así, ¿no? Así le dice, así que tú eres gurú, entonces, ¿acaso puede hacer lo que quiera? A ver, bájame ese volantín, ese papalote que yo veo ahí en la ventana, que estaba muy lejos, decía Paramahansa. Y dice él que como niño se concentra, Mukunda, se concentra y hace venir el volantín que estaba ya cortado, ¿no? Se había ido a los aires de arriba porque estaba sin hilo, ¿no? Le habían cortado el hilo. Y lo hace con su mente regresar y lo trae a la ventana donde están, ¿no? Y la hermana, asombradísima, le dice, sí, tú vas a ser y eres un gurú por ese. Fue el primer acto, diríamos, de fuerza psíquica, de magia psíquica que hace Paramahansa con un volantín cortado. Tienes toda la razón. Me Oye, trajiste a la memoria esas no páginas del libro. sé si lo viviste tú, pero a veces porque uno salía a mirar estas verdaderas batallas de hegemonía aérea, y de repente uno miraba un volantín, y cuando se iban de picada, y a veces con el viento esa picada no podía devolverse, y caía, y bueno, nosotros le tirábamos pesas con piedras, con hilo, por si bajaban mucho esas picadas, le tirábamos las pesas, bajábamos ese hilo, cortábamos el hilo y nos robábamos el volantín. Lo Claro. dejábamos para nosotros. Era parte también de la batalla. De la batalla. Era como tú dices, batallas aéreas, ¿no? Batallas aéreas. Oye, Qué mira, lindo deporte ese. sí, en Argentina le llaman barriletes, ¿no? En, Barrilete, en- en México, papalote y aquí volantín. ¿Y te acuerdas cómo se hacían, cómo se fabricaban? por ¿Te supuesto, acuerdas? absolutamente. Un cuadrado de Sí, papel de volantín, papel de seda le dicen, con unos claro. dobleces más gruesos en la parte de arriba y algunos más finos en la parte de abajo, y los más profesionales le poníamos un hilo debajo de ese doblez para que tuviera más resistencia al viento. Ah, Y el madero ah, central y el otro arqueado, bien pegados con cola, y se le ponían claro, peso o piedra mientras se secaban. Sé claro. todo, hice muchos volantines. Mucho volantín. Oye, y era la maderita más liviana era la de bambú, la de De coligüe, cañaveral, ¿no? Que, sí, que es un coligüe, tipo de bambú chileno. El coligüe o quila, ¿no? O quila. sí. Mira, Y también se usaba alerce, madera de alerce fina. claro, finita, finita, lo más liviano. También en el sur se usaba madera de canelo, y el canelo tú sabes que es una madera sagrada mapuche, y porque el canelo es muy liviano, y por eso con el canelo hacían, mira, las famosas iglesias, sobre todo las vigas, cuando el canelo crecía muy grande, cuando se dejaba crecer acá en el sur, en el sur mapuche, se dejaba crecer con árboles muy grandes, se cosecharon los canelos primeros por los jesuitas para hacer iglesias, ¿no? Para hacer las vigas de las iglesias. Por eso aquí en Chiloé, las vigas tan altas, tan largas, son todas de madera de canelo por dos razones. Porque son muy livianas, y al canelo es la única madera del mundo que no le entra
no le entra ningún Plaga. insecto, ningún bicho, ninguna termita, porque tiene una composición tal, hace de cierta acidez, se hace pimienta, se llega a hacer pimienta con el canelo y no permite que se corrompa el canelo. Ahí hay una razón de por qué es árbol sagrado, ¿no? El canelo, oye, tiene un... Es insecticida. Con las hojas de canelo, los campesinos mapuche hacen piscinas para meter allí las hojas y se impregnen de ese herbicida, insecticida, porque mata a los bichos, y ahí hacen bañar las ovejas y las cabras para quitarle las garrapatas, ¿no? Entonces las bañan ahí porque el canelo es un poderoso que mata insectos y plagas en las pieles de los animales, ¿no? Entonces el volantín también se hacía de canelo, ¿eh? Y ¿Sabes recuerdas, de lo otro que me acordé? ¿ya? Que A cuando uno ver. elevaba a Volantín, uno les enviaba una carta. ¿Te acuerdas lo que era enviar una carta? Era Ujú. un cuadradito de papel que se pasaba a través de la carretilla con un pequeño tajo, y al ir elevando el volantín, ese papelito iba subiendo, subiendo, subiendo por el hilo, subiendo, subiendo, hasta que llegaba al volantín mismo. Llegaba hasta arriba, iba ascendiendo con cada tironeo. Y a veces están tanto tironeando, ese papelito allá, que está, no sé, pues a 100 yardas, Sí, tú a serruchar se llamaba así fuerte, y el papelito se rompía, de una forma de mandar cartas. qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Mira, lo que yo recuerdo fue que se me ocurrió, no sé si a mí o se me ocurrió a algún hermano o a lo mejor era parte de la tradición de la niñez, que en fiestas patrias también uno, me acuerdo que en el pueblo donde vivía se empezaba, como ya empezaba la primavera, se empezaba a regar los huertos, ¿no? Bien digo, los plantíos y las huertas familiares. Y empezaba a correr agüita por los regueros, por las acequias del La pueblo. Y por lo tanto acequia. era el momento en donde uno empezaba a hacer barquitos, sobre todo los barquitos de papel, y yo recuerdo que alguna vez, y eso se lo he dado como consejo a mis alumnos del Gimnasio del Alma, escribí, a propósito de cartitas al volantín, escribí en esos barquitos de papel algunas cosas malas o realidades que a mí no me gustaban de mi infancia o de mí mismo. Hoy día les recomiendo a las personas que escriban sus miedos, por ejemplo, en un barquito de papel y lo echen a nadar y que se vayan con la corriente y se queden contemplando el barquito para que el flujo del agua se lleve también el miedo, se lleve lo negativo que uno quiere desprenderse, ¿no? Entonces recuerdo que eso lo hice cuando en fiestas patrias, cuando empezaba el agüita de las acequias a orillas del camino, empezaba a llegar porque ya se empezaba a regar los sembradíos, los pequeños sembradíos de las huertas. Qué lindo recuerdo. Fíjate, y Bonito. eso también que tú dices de anotar en un papelito las cosas que uno quería que se fueran, me acordó del original rito del bautismo en la época de Juan el Bautista, que la persona iba al bautismo con una túnica, la gente no usaba pantalones, usaban todas túnicas, pero con la túnica más vieja, y llevaba una túnica nueva o limpia, y se sacaba, al sumergirse, se sacaba en el río, se sacaba esa túnica vieja y la dejaba que el río se la llevara, y él se Mm. ponía una túnica nueva y limpia. Tiene mucho de eso también, de ese ritual, que el agua se lleve Sí, todos los males. exacto. Mira, que en el fondo viene de la tradición indígena. Mira, en el Año Nuevo Mapuche, que es del 21, tú sabes, o entre el 21 y el Marzo, 24 de junio, en el Año marzo. Nuevo, en el Huechipantu, se cambiaba la gente el ajuar, ¿no? Y el ajuar viejo se echaba al agua para que se lavara, se limpiara, se llevara lo malo, y porque el río de la vida es un constante fluir, pues, todo pasa, no podemos estacionarnos, y ahí, mira, ahora estoy comprendiendo el sentido profundo de ese rito. Uno no puede estacionarse como el agua, porque el agua de un río no se estaciona. Siempre hay que fluir, fluir, porque cada momento es lo único que existe, ¿no? El momento del agua. ¿Cuál es el momento del agua? ¿No? El agua que va pasando y la que pasó ya fue, ¿no? Entonces es muy interesante ese tema de dejar ir con el agua,
lo viejo, lo gastado, el ajuar, que ya, el ajuar, la vestimenta, que en el fondo representa la máscara de la personalidad, que ya no nos sirve más, ¿no? En el fondo, dejar ir el yo antiguo de nosotros, ¿no? A través del agua, que fluye el agua. Sí, y cuando el agua, porque sí se estanca a veces en algunas zonas del río, cuando se estanca, se pudre. Y si se estanca, por ejemplo, por roca, se seca y ya no está más ahí. El estancamiento es muerte. Así es. Y el niño, mira, nunca se estanca, porque siempre está más cerca de su realidad inmediata, tiene menos contenido mental, menos rollos, y por eso que también Jesús nos decía, hay que volverse como niños para entrar al reino de los cielos. Claro. Oye, mira, dentro de los niños, me acordé de un juguete que es típico que aparecía en fiestas patrias, típico, el emboque. ¿Te acuerdas del emboque? El emboque. Sí, Sí. yo tuve ¿Ya? emboques de varios portes. Y era típico que en esta época salía, se podía usar todo el año, pero en esta época Claro, aparecía. No sé por qué claro. en esta época y no en el resto del año. Que este palito cortito de madera con un cordel, donde había Sí. una campana, y esa Sí, campana con un hoyo había que achuntarle en el palito, un poco como unir el femenino y el masculino, el yin yang. Es exacto. como eso, que se encuentren los contrarios. Y, oye, y lo más probable es que ese juguete venga de la India o del Tíbet, ¿Sí? de esa zona. Me aventuro a postular que también, ¿no? No sé por qué tiene ese aroma a propósito del yin y el yang, de lo masculino y lo femenino, a ¿Sí? propósito del lingam y del Del yoni, ¿no es Johnny. cierto? Las partes sagradas sexuales que en la India se veneran. Sí. Mira, y aparecían también otro juego, también de madera, ¿no? La madera era tan importante en el Chile antiguo, ¿no? El trompo, ¿te acuerdas? ¡Uy, qué entretenido eso, amigo! Se nos estaba Sí. olvidando el maravilloso trompo. Ah, Eso sí que sí, me gustaba mucho. a ver, Que ¿por qué? este ¿Por qué te cono gustaba? de madera con una punta de clavo redondeado, con una pitilla, un cordelito, y que uno lo tiraba y empezaba a girar y uno lo podía tomar en la mano y empezaba a dar vueltas en la mano y uno podía hacer competencias con otros trompos. Sí, qué lindo juego. Sí, es cierto. Mira, y tenían los trompos antiguos, ya un poquito más sofisticados, diversos colores Claro, en su circunferencia, ¿te acuerdas? Porque y al bailar el trompo, que chocara con otro y que desplazara a otro y lo sacara de la Troya, ¿te recuerdas? del Del círculo círculo ese. Sí. donde estaban los otros trompos de los otros compañeros, ¿no? Oye, Y, ¿sí? no, y la Troya, me acordaste que. Dale, no, es que también había un juego que hacíamos que se llamaba la Troya ¿Ya? y que le hacíamos con las bolitas o canicas de cristal. También se llamaba Así, la Troya. ah, Y también salía en esta época después del invierno, uno no jugaba bolitas en el no, invierno, porque estaba por todo el con barro. barro, qué sé yo, uno no salía al patio. Y esta época salían todos esos juegos. Así es. Mira, la Troya era una, ¿no es cierto? Que era básicamente canicas, esferitas de cristal, de vidrio, puestas en un círculo, y uno Círculo. tenía con otra esfera un poquito más grande, generalmente, o más pesada, tenía que con el dedo dispararlas, ¿no? Gatillarlas y sacar el máximo el De máximo bolitas. de bolitas de la Troya, ¿no? Y se iba uno embolsando Sí, las po. que sacaba fuera del círculo. Pero Había si, otro, mira, pero si la no sé tuya si se te... quedaba adentro, tenías que devolverla. Había todas unas reglas ahí Exactamente. distintas. Exactamente. Uno aprendía ahí que en toda acción humana hay un Sí. riesgo, y hay que saber, hay que ser responsable, asumir el riesgo y no llorar después porque te quedaste sin bolitas, sin esfera. Me acuerdo que en esta época también las mujeres salían a jugar al elástico, ¿Cuál que era era este ese? elástico, se ponían un elástico muy largo entre dos mujeres a distancia, como dos postes, y empezaban a saltar en ese elástico. Saltaban al medio y salían, y habían varias formas de Ah, saltar al centro. ah, Y empezaban a jugar al sí, cordel, este cordel que empezaba a darse vuelta, el y tenían que cordel. entrar sin que el cordel les pegara. Y fíjate que esa actividad física hacía que todas nuestras mujeres tuvieran una contextura muy distinta a las mujeres de ahora. Si tú ves videos, fotos de la gente de los años 70, ya de los años 80 hacia atrás,
todos jugaban, todos se movían, la kinestesia estaba siempre activa, jugar al tombo, al alto, la escondida, siempre estabas corriendo, saltando, pero hasta la adolescencia y un poco más allá. Entonces tu cuerpo Claro. estaba muy ágil. Oye, las naciones, ¿te acuerdas? El Sí, jugar a las claro, por naciones, supuesto, con la pelota. sobre todo de las mujeres. Oye, había un juego de varones en la escuela Al pegar, primaria, que no sé si en Santiago lo practicaban, que era, era muy el caballito de pintoresco, bronce, hacer parir la chancha. para ir ¿Lo a la ubicas? chancha. Claro, qué A ver, entretenido. explícalo tú. Sí, uy, jugábamos eso hasta muy tarde en la noche, debajo de los postes de la luz. Claro, Y salían nuestras claro. mamás, ya, échense, chiquillos, vos querés. Sí, sí, sí. Oye, ¿te acuerdas? Era empujarse, apoyados en una pared. Sí, ¿Cómo era? Empujarse para hacer saltar de la fila al compañero que estaba mal agarrado y sí. ese que saltaba tenía que empujar y ponerse él a hacer parir, ¿no? Hacer el esfuerzo de parir. Y no me acuerdo quién ganaba. Eran dos equipos, me parece, ¿no? Se hacía por equipos, algo Parece, así. sí. ¿Mm? Oye, y otro que era, y eso sí que era típico de fiestas patrias, también de juego de niños y colectivo, que era muy interesante porque se llamaba el Chile Libre. No sé si en otras partes se conocía en el país de otra manera. Mira, lo explico. Se trataba de dos equipos, dos equipos. Un equipo tenía que, a ver, tenía que quedar prisionero, ponte tú 4 o 5, y los otros tenían que liberar a los Sí, prisioneros. A ver, habían dos que quedaban libres, no prisioneros, y esos tenían que ir a cazar al equipo que quedaba libre y traerlos a la cárcel, a la capacha se sí. le decía cuando éramos niños, bien digo, a la cárcel, y cuando los atrapábamos, quedaban presos. Y para ser liberados los que estaban presos, tenía que venir a arriesgar un Manuel Rodríguez, un guerrillero libre, sin que lo tocaran, y pasar tocándolos, ¿no? Y decirles Chile Sí, libre, o el contacto creo que de acá Chile le decían libre, el tombo. El se, tombo que- creo que le decían. el tombo, O algo así. ya. Pero Sí, interesante la expresión, mira, Chile libre, porque es muy sí, típico de fiestas me patrias. gusta esa expresión. Sí. Uy, y el otro juego ya más para jóvenes, un poco más grandes, era con una A ver. botella vacía que se ponía en alrededor de un círculo de hombres y mujeres y lo hacía girar y el que apuntaba la botella, esa persona podía elegir a alguien y darle un beso. A ver, ya. ¿Se le tiraba algo a la botella, No, una argolla? hacía girar, se hacía girar a ¿Ya? modo de una ruleta al centro. Ah, Giraba, perfecto. Ya, del que perfecto. Ya. apuntaba al final, ese tenía la posibilidad de elegir a si era un hombre o una mujer para darle un beso. Mira, qué interesante. Entretenido. Oye, 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 hoy día yo me acordé, mira, también de personajes, ¿no? De las fiestas patrias, ¿no? Mira, había en mi pueblo una viejita que hacía estos chilenitos o pajaritos de panes dulces, ¿no? Que se le ponía betún. Y ella lo hacía con tanto amor, mira, no eran grandes, eran los más quizás pequeños del pueblo, ¿no? Eran también los poquitos más desabridos, pero a nosotros como niños nos gustaba ir a comprarle a ella, aparte que los vendía muy barato, porque era su única entrada, su único sustento, vender chilenitos, y ella vendía chilenitos todo el año, ¿no? Entonces era como, era la gran amiga de los niños, era una señora muy ancianita, muy flaquita, muy dulce en su carácter, que hacía unos panecillos indudablemente sin mayor gusto, un poco desabridos, pero con casi parecían hostias angelicales, porque era una señora que había quedado viuda hace muchos años, con un hijo alcohólico, y la única manera de sostenerse en el pueblo era haciendo esos panecillos, ¿no? Esos chilenitos. Y siempre ella contaba historias también de
de su infancia, de los juegos, y nos mantenía entretenidos mientras fabricaba, cocinaba, horneaba sus panecillos, ¿no? Personajes así también han desaparecido. Mira, por ejemplo, las cantoras, ¿no?, de los pueblos que cantaban en las fondas, ¿no?, que hoy día se llaman fondas, antes eran ramadas. ¿Conociste alguna ramada? Obviamente. Sí, claro. De hecho, ayer fui a unas ramadas, unas fondas que están ahí en el Parque Padre Hurtado. Ya. Me di una vuelta por ellas, pero me devolví a mi casa. No, no vi nada de lo que estamos hablando. Nada. No, hay algo extraño que me está pasando y es que no veo a mi país alrededor. Como que mi país Sí, me lo están robando. No veo mis sí. tradiciones o nuestras tradiciones. No veo ese amor por, por esto, sino que veo Sí. personas que van nomás, cumplen un rito, pero sin saber por qué lo están cumpliendo, y como que rápidamente quieren consumir, comer, embriagarse algunos, y eso sería todo. Y No nada hay más, mira, eso nada, de... sí, nada de juegos, ¿te acuerdas? Mira, ¿Mm? en las plazas, hoy día no hay entusiasmo, en las plazas se hacían juegos populares como el palo encebado, el correr en saco, todo eso era El de correr fiestas en saco, patrias, ¿no? La la carrera de carrera con la cuchara con el exacto, huevo. la cuchara con el huevo, exactamente. Había entusiasmo para esos juegos, pero hoy día hay una apatía, una enorme, infinita, y un individualismo, como tú bien dices, y por eso que uno siente que le están robando el país. Le están robando en verdad, ¿sabes, Ramón? El alma a Chile y a los países, estos países nuestros, los países mestizos y criollos de la América del Sur, ¿no? Se le está desfondando el alma sistemáticamente, ya lo sabemos, tú lo sabes mejor que nadie, con distintas estrategias. Sí, así es. Mm. Oye, ¿te Sí. acuerdas también cuando llegaba esta época que ya en los pueblos o en las ciudades también, cerca de mi casa había uno, llegaban los taca-taca, los futbolitos? Sí, sí, sí. Los futbolitos. Qué Sí, entretenido jugar mira, taca-taca. pero Todo el día jugando fantástico, taca-taca. Oye, fantástico. te cuento que Ya, nosotros teníamos acá cerca un caballero Don Luis, que tenía taca-taca, y descubrimos la forma, ya porque se sé, nos acababan las fichas, y ya. levantábamos taca-taca para sacar las pelotas de adentro, y seguíamos jugando durante horas, y Don Luis no entendía cómo, oye, no han metido ningún gol. Claro, claro. La forma de trabar el mecanismo de la ficha, ¿no? Sí, Algo oye, así era. quería mencionar algo que Ya, jugábamos en mi casa con mi padre, ya. cuando él hacía las empanadas y venían mis primos y los amigos de mi padre, y niños, jóvenes y adultos, y hasta los bien adultos, todos jugábamos el mismo juego, la rayuela. Este Ah, otro. cuadrado en madera llena de barro compactado con una línea blanca de alambre al medio, con unos tejos que uno tiraba de Sí, bronce, así como esto, grueso, y si le pegabas a la línea, te ganabas 2 puntos. Y los que no le así es. pegaban, el más cerca ganaba 1 punto, se medía con una alambre y un tablero. Sabéis que todos los 18, 19, estas fechas siempre jugando rayuela. Y quiero contar algo que pasó Ya, con un amigo de mi papá, de los grandes amigos, que se llama Jorge Enrique Navrat, que era el juez ya. civil del pueblo de Champa, y él tiró un tejo de bronce, estábamos todos ahí, y él tiró el tejo en el aire, y el tejo va volando, volando, y el tejo desapareció en el aire, y nunca No me más apareció. y, Jorge y se Navrat, comentó uno de mucho. los mejores amigos de mi padre, jugando rayuela en mi casa. Oye, qué increíble. Mira, me hiciste recordar yo, de una historia que no hace mucho me la contaron, mira, aquí en el sur. Una historia, me la contó el protagonista, ¿no? Él ya tiene hoy unos 60 años, algo así. Él era niño, iba en un camión, una camioneta en el campo, aquí en esta zona de crucero, de Purranque, y ve, iba lenta, como era una camioneta antigua, iba lento y él se detiene en un momento dado, algo así, la camioneta, y ve a un hombre que tenía fama de brujo volar, lo ve volar, ¿no? Y lo atraviesa el camino volando, ¿no? El niño este nunca se olvida porque se impacta, le dice a sus padres lo que vio, los padres un poco escépticos tampoco le creen mucho, pero él observó fenómenos como eso y me recuerdo que mencionó que era
que era en fiestas patrias, ¿no? Porque venían del pueblo de las ramadas, ¿no? Entonces los papás venían quizá seguramente con algo de alcohol en el cuerpo y menos le creyeron, pero el niño vio en el camino atravesar volando a un hombre, ¿no? Igual, mira, igual que me recuerdo el registro que hace unos 10 años atrás, en Chiloé, en una cena que tuve con unos amigos. El dueño de casa era médico, bastante racional, bastante crítico por supuesto, de todo el tema de la recta provincia de Chiloé, de toda la magia y magia negra y brujería típica de Chiloé, ¿no? Entonces dice que fui crítico y muy crítico hasta un momento en que él venía del aeropuerto desde Puerto Montt. Era un día típico también de invierno, una tarde un tanto oscura, muy típica, muy fría, muy lluviosa, y pues, encima del parabrisa también venía lento, ¿no? Ve volar a una mujer de negro, una bruja, ¿no? Realmente una bruja, porque hasta él dice que vio hasta la escoba, y se sonreía, y dice, ustedes no me podrán creer, pero yo soy bastante racional, y pude ver a una mujer volando aquí en Chiloé, y de ahí él empezó a ser más respetuoso con los relatos míticos y con las historias tan impresionantes que hay en esta larga y loca geografía llamado Chile, llena también de mitologías diversas. Sí, Esto da para un tema mucho más largo. En otro momento podemos hablar de la mitología de norte a sur de este país, ¿no? así es. Oye, y volviendo a esto de los juegos, Ujú. finalmente esta era la época en que llegaban los circos también. ¿Te acuerdas? Cierto, Todos los cierto. circos. Era la Era el única exacto. posibilidad que la gente a veces tenía de ver animales que nunca había visto, un tigre o un elefante o qué sé yo, una jirafa o una cebra. Y bueno, los circos más pobres a veces tenían un caballo blanco, le pintaban una línea y todo, lo hacían pasar por Claro, cebra. claro. O le ponían O, una o- barba o- falsa y a una mujer decían la mujer con barba. Y la claro. gente iba y pagaba una entrada por ver esas cosas. Oye, o los circos más pobres aún, que la cebra era un disfraz que se ponían dos payasos, ¿no? Que hacían de cebra disfrazados dos payasos disfrazados de cebra. Recuerdo mire, que era la magia del circo era tal que recuerdo que un hermano que yo tenía, que tengo, obviamente porque vive, niño, los circos se instalaban en fiestas patrias frente a mi casa, porque había un sitio baldío ahí grande donde se instalaban los circos. Y mi padre, tan riguroso y férreo, no nos permitía acostar tarde, ¿no? Entonces había que acostarse con las gallinas tempranito, atardeciendo. Y este hermano mío, yo recuerdo que no pudo soportar un día sentir la música del circo que estaba tan cerca, y él dijo, yo no aguanto más, y se revela y se escapa por una ventana difícil de escapar, se contorsiona como un artista circense para salir por los barrotes, los barrotes, y se escapa al circo. Y entonces, mira, fue tal su determinación que después cómo iba a volver, pues no podía entrar, porque salir pudo, y tuvo que tocar la Ah, puerta. ¿verdad? Entonces, él dijo, estoicamente, ¿no? Se enfrentó a mi padre y le dijo, papá, yo no cumplí la orden y me fui a ver el circo, pero me voy a ir, ya hablé con la gente del circo y me voy a ir con ellos, porque no puedo volver a esta casa. Entonces, ¿qué te vas a ir, cabro de mierda? ¿No es cierto? Y lo pescó en la oreja y con una patada en el trasero, ¿no es cierto? Te vas a ir a la cama y ya vas a tener que ayudar todo el día. Entonces, los arrestos así quedaron hasta ahí nomás, ¿no? Y a propósito del circo, ¿no? El circo contagiaba magia, contagiaba también, mira, otro mundo, ¿no? Nos hacía despegar del rasero tan cotidiano, de lo común, de lo ordinario, ¿no? El circo tenía esa magia, porque como tú dices, traía también espectáculos de magia, también traía animales exóticos, en fin, todo lo que hoy día a nadie extraña, porque las comunicaciones, la realidad del mundo de hoy está todo a un clic de distancia. Entonces, ¿qué va?
motivar a un niño, llevarlo a un circo. Pero, oye, y aquí también yo lo veo, los niños más pequeños se impresionan cuando vienen, por ejemplo, a ver una gallina, ¿no? A cómo pone huevos. Aquí cuando Catherine le muestra un cabrito recién nacido y está mamando de su madre, se impactan, se llenan de alegría el abrazarlos, el tocarlos, el ver la magia de la vida. O sea, aún tenemos patria ciudadanos, como decía Manuel Rodríguez, ¿no? Todavía no está muerto el espíritu de los niños. Oye, por alguna razón, bueno, celebramos varias fiestas nacionales, como cuatro, celebramos el 5 de abril, el 12 de febrero, y esta tradición de hacer ramadas la puso mi tatarabuelo cuando fue director supremo. Y de ¿Ya? alguna ¿Ah, sí? forma fue muy Mira, inteligente que fuera en esta época, porque coincide con la primavera, en que todas las actividades empiezan a ser outdoor, y todo lo que hemos hablado ahora son juegos, de jugar, salir, mirar sí, colores, el circo, los animales, llevar volantín, jugar al trompo, jugar tacataca, jugar juegos para darse besos con las niñas. O sea, todo era un despertar de la vida y de la naturaleza ahí afuera y también entre nosotros. Eso, qué sí. lindo. Oye, estamos justo en la hora, amigo. Mira, Quiero invitar a todas las personas que le escriban así, se unen a sus grupos de estudio, pueden escribirle a zmescritor@gmail.com, pueden buscar a zmescritor aquí también en Instagram. Él siempre está haciendo sus clases, sus cosas, tiene muchos libros, audiolibros, charlas, y vamos a estar seguramente recorriendo algunas partes de Chile juntos, haciendo sí, unas charlas entretenidas como esta, para volver a aferrarnos no solamente a nuestras tradiciones patrias, sino a lo que significa ser humano, nuestras es cierto. tradiciones como ser humano. Eso, y cuando usted quiera construirse un volantín, llame y escríbale a Ramón Freire, no, arroba Ramón Freire, cómo se hace un volantín, un papalote. Muy bien. Bien, querido amigo, les envío un Listo. gran abrazo. Nos vemos Un abrazo pronto. para ti también, enorme. Chao.